Vamos a ilustrar los conceptos de suma superior, suma inferior e integral definida de una función en un intervalo. En nuestro caso comenzaremos con el intervalo -3, 5. En este archivo de GeoGebra hemos definido una función que en principio no nos interesa cuál es su fórmula, pero es esta que acabamos de señalar, en el intervalo -3, 5, que está marcado en rojo en el eje de las X. Pues bien, en este intervalo -3, 5 lo hemos partido en dos intervalos disjuntos y que entre los dos unidos forman el intervalo -3, 5. Eso se le llama partición. Con esta partición hemos construido una serie de rectángulos. Primero hemos construido una serie de rectángulos que todos quedan por debajo de la gráfica de la función. Veamos cómo. En el primer intervalo, que va desde -3 a 1, pues ese sería la base del rectángulo, y la altura, pues cogemos en ese intervalo el valor de la función más pequeño, que en este caso coincide con el valor del punto A, y construimos el rectángulo. Evidentemente, como se puede apreciar, queda por debajo del eje, por debajo de la gráfica de la función. En el segundo intervalo hacemos de forma análoga. El intervalo, la base del rectángulo sería desde 1 a 5, y en ese intervalo buscamos el valor más pequeño de la función, que en este caso estaría por aquí, y trazamos el rectángulo. Otra vez la evidencia nos confirma de que ese rectángulo está por debajo de la gráfica de la función. A la suma de las áreas de estos dos rectángulos se le llama suma inferior. En este caso serían 12,97. De forma análoga podemos construir la suma superior con rectángulos que todos quedan por encima de la gráfica de la función. El primer rectángulo tendría como base desde -3 a 1. En ese intervalo buscamos el valor máximo de la función, que sería este punto, y trazamos el rectángulo. Ese rectángulo, como se puede apreciar, queda por encima de la gráfica de la función. De forma análoga, en el intervalo 1, 5, se busca el valor mayor de la función, que sería el que coincide en este caso con el punto B, y se construye el rectángulo. Pues bien, a la suma de estos dos rectángulos se le llama, a la suma de las áreas de esos dos rectángulos se le llama suma superior. De la partición que acabamos de definir, del -3, 5, lo hemos dividido en dos partes. Se observa que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior en este caso es 17,25, una diferencia bastante grande. Se puede observar también que la suma superior siempre será mayor o igual que la suma inferior. Y en medio de las dos se encuentra el área encerrada por la gráfica de la función, esta línea vertical, la línea horizontal roja y esta línea vertical. Sería el área encerrada por la gráfica de la función y el eje de las X, que es a lo que nosotros vamos a llamar integral definida. Ahora muy atentos, porque lo que vamos a hacer es hacer más divisiones en el intervalo -3, 5. En vez de dividirlo en dos partes, lo vamos a dividir más, con la ayuda de este deslizador que ahora mismo marca 2, pinchamos y arrastramos, 3, 4. La diferencia, como se puede ir observando, es cada vez menor. Ahora es 9,83. Seguimos aumentando el número de partes de la partición y la diferencia entre las dos áreas cada vez es menor. Ahora mismo es 4,02. Y en la gráfica se puede ir apreciando que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior cada vez es más pequeña. Si seguimos aumentando, se observa que evidentemente cuando hagamos el intervalo -3, 5 un número infinito de partes, prácticamente la suma superior y la suma inferior coincidirá con el área encerrada por la gráfica de la función y el eje de las X o el segmento que está pintado en rojo.
A ese límite, cuando existe, en el que la suma superior coincide ya con la suma inferior, se le llama integral definida de la función f en el intervalo menos 3,5. Si yo quiero otro intervalo, en este archivo nos puede ayudar a visualizar otros intervalos. Con este deslizador desplazaría el valor de b y se puede apreciar como cada vez siendo más pequeño la gráfica de la función, la suma superior y la suma inferior se ajustan cada vez más a la gráfica de la función. Con este deslizador ya la diferencia es muy pequeña, la diferencia en este caso sería 0,06. ¿Por qué? Porque hemos hecho 50 partes iguales en el intervalo que marca la línea roja, que es mucho más pequeño, por lo tanto el ajuste todavía es mucho mejor que el que teníamos al principio. Resumiendo, una integral definida lo que representa, si la función es positiva, al área encerrada entre la gráfica de la función y el intervalo donde está definida.